Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 1 de julio de 2017. Pablo, apóstol a los gentiles. Sábado 24 de junio. Para memorizar. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, verso 18. No es difícil entender a Saulo de Tarso y por qué hizo lo que hizo. Siendo un judío devoto a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y de la inminente redención política de Israel, la idea de que el tan anhelado Mesías fuera ejecutado ignominiosamente como el peor de los criminales fue demasiado para que Saulo la tolerara. No es de sorprender entonces que estuviera convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y por lo tanto entorpecerían el plan de Dios para Israel. Pablo creía que las aseveraciones de que el Jesús crucificado era el Mesías y de que había resucitado de entre los muertos era apostasía abierta. No podía haber tolerancia para esa clase de tonterías ni para nadie que rehusara abandonar esas ideas. Saulo estaba decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel estas creencias. Así, aparece primeramente en las páginas de la Escritura como un perseguidor violento de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Dios tenía planes muy diferentes para Saulo, planes que nunca habría podido prever por sí mismo. Este judío no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, predicaría entre los gentiles. Domingo 25 de junio. Perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso aparece primeramente en Hechos involucrado con el apedreamiento de Esteban. Hechos capítulo 7, verso 58. Y luego en conexión con la persecución de mayor escala que estalló en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versos 1 al 5. Pedro, Esteban, Felipe y Pablo juegan un papel importante en el libro de Hechos porque participaron de acontecimientos que llevaron a la propagación de la fe cristiana más allá del mundo judío. Esteban tiene especial importancia porque su predicación y martirio parecen haber tenido una profunda influencia en Saulo de Tarso. Esteban era judío de habla griega y uno de los 7 diáconos originales. Hechos capítulo 6, versos 3 al 6. Según Hechos, un grupo de judíos extranjeros que habían venido a vivir a Jerusalén. Hechos capítulo 6, verso 9, entró en disputa con Esteban por el contenido de su predicación acerca de Jesús. Es posible y hasta probable incluso que Saulo de Tarso haya estado involucrado en estos debates. Escucha Hechos capítulo 6, versos 9 al 15. ¿Qué cargos se levantaron contra Esteban? ¿A qué te recuerdan estas acusaciones? Ver también Mateo capítulo 26, versos 59 al 61. Hechos capítulo 6, versos 9 al 15. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir de que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Mateo capítulo 26 versos 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. La feroz hostilidad contra la predicación de Esteban parece haber sido el resultado de 2 cosas diferentes. Por un lado, Esteban despertó la ira de sus oponentes al no darle importancia primordial a la ley judía y al templo, que se había convertido en el punto focal del judaísmo, y eran símbolos atesorados de identidad religiosa y nacional. Pero Esteban hizo más que meramente desestimar estos 2 íconos atesorados. Proclamó vigorosamente que Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, era el verdadero centro de la fe judía. No es de extrañar entonces que haya hecho enojar a Saulo el fariseo, Filipenses capítulo 3 versos 3 al 6, cuyo celo contra los primeros cristianos indica que probablemente pertenecía a una facción estricta y militante de los fariseos, llena de un fervor revolucionario. Saulo vio que las grandes promesas proféticas del reino de Dios aún no se habían cumplido. Daniel capítulo 2, Zacarías capítulo 8 verso 23, Isaías capítulo 40 verso 55, y posiblemente creía que era su deber ayudar a Dios a apresurar ese día, limpiando a Israel de la corrupción religiosa, incluyendo la idea de que este Jesús era el Mesías. Convencido de estar en lo cierto, Saulo estaba dispuesto a condenar a muerte a quienes consideraba equivocados. Aunque necesitamos celo y fervor por lo que creemos, ¿cómo aprendemos a moderar nuestro celo al percatarnos de que, a veces, podemos estar equivocados? Lunes 26 de junio. La conversión de Saulo. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, verso 5. Aunque la persecución de Pablo a la iglesia temprana comienza más bien con discreción, ya que solo sostiene los mantos de los ejecutores de Esteban, rápidamente se intensifica. Ver Hechos capítulo 8 versos 1 al 3, capítulo 9 versos 1, 2, 13, 14 y 21, capítulo 22 versos 3 al 5. Muchas de las palabras que usa Lucas para describir a Saulo pintan el cuadro de una bestia feroz o un soldado merodeador que está obstinado en destruir a su oponente. En la traducción griega del Antiguo Testamento, Salmos 80:13, se utiliza la palabra traducida como asolar. En Hechos capítulo 8, verso 3, por ejemplo, para describir comportamiento descontrolado y destructivo de un puerco montés. La cruzada de Saulo contra los cristianos evidentemente no era un asunto de compromiso o conveniencia. Era un plan deliberado y sostenido para exterminar la fe cristiana. Escucha las 3 descripciones de la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9 versos 1 al 18, capítulo 22 versos 6 al 21, capítulo 26 versos 12 al 19. ¿Qué papel jugó la gracia de Dios en esta experiencia? En otras palabras, ¿cuánto merecía Saulo la bondad que el Señor mostró hacia él? Hechos capítulo 9 versos 1 al 18. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judea a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos capítulo 22 versos 6 al 21. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos capítulo 26 versos 12 al 19. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La conversión de Pablo, desde una perspectiva humana, debió haber parecido imposible. De ahí el escepticismo que muchos expresaron al enterarse. Lo único que merecía Saulo era ser castigado, pero en vez de eso, Dios extendió su gracia a este judío ferviente. Sin embargo, es importante notar que la conversión de Saulo no sucedió en un vacío, ni tampoco fue forzada. Saulo no era ateo, era religioso, aunque muy equivocado en su comprensión de Dios. Las palabras de Jesús a Pablo, comillas, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, cierre de comillas, Hechos capítulo 26, verso 14, indican que el Espíritu había estado convenciendo a Saulo. En el mundo antiguo, un aguijón era un palo puntiagudo o picana que se usaba para espolear a los bueyes cuando se resistían a arar. Saulo había resistido los espoleos de Dios por un tiempo, pero finalmente, de camino a Damasco, mediante un encuentro milagroso con el Jesús resucitado, Saulo decidió no luchar más. Piensa en tu propia experiencia de tu conversión. Quizá no fue tan dramática como la de Pablo. La mayoría no lo es, pero ¿hay alguna similitud en la manera en que recibiste la gracia de Dios? Porque es importante no olvidar nunca lo que hemos recibido en Cristo. Martes 27 de junio. Saulo en Damasco. A raíz de su encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego y se le instruyó ir al hogar de un hombre llamado Judas y que allí esperara a otro hombre, Ananías. No cabe duda que la ceguera física de Saulo era un recordatorio poderoso de la ceguera espiritual más grave que lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús. La aparición de Jesús en el camino a Damasco cambió todo. Donde Saulo había pensado que estaba en lo cierto, había estado sumamente equivocado. En vez de trabajar para Dios, había estado obrando en contra de Dios. Saulo entró a Damasco como un hombre diferente del fariseo orgulloso y celoso que había salido de Jerusalén. En vez de comer y beber, Saulo estuvo los primeros 3 días en Damasco en ayuno y oración, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Escucha Hechos capítulo 9 versos 10 al 14. Imagina lo que debió haber pasado por la mente de Ananías. Él no solo era Saulo, el perseguidor devenido en creyente de Jesús, sino también era Pablo, el apóstol escogido por Dios para llevar el evangelio al mundo gentil. Ver Hechos capítulo 26, versos 16 al 18. Con razón, Ananías estaba un poco confundido. Si unos 3 años después la iglesia de Jerusalén fue reacia para recibir a Pablo después de su conversión, Hechos capítulo 9 versos 26 al 30, podemos imaginarnos las preguntas y las preocupaciones que llenaron el corazón de los creyentes de Damasco a tan solo unos pocos días después de ese acontecimiento. Notemos también que Ananías recibió una visión del Señor, informándole de las nuevas sorprendentes e inesperadas sobre Saulo de Tarso. Cualquier otra cosa menor que una visión posiblemente no lo habría convencido de lo que oía acerca de Saulo era verdad.
que el enemigo de los creyentes judíos se había convertido ahora en uno de ellos. Saulo se había ido de Jerusalén con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes para erradicar la fe cristiana. Hechos capítulo 26, verso 12. Sin embargo, Dios tenía una comisión muy diferente para Saulo, que descansaba sobre una autoridad muchísimo mayor. Saulo debía llevar el evangelio al mundo gentil, una idea que debió haber sido aún más sorprendente para Ananías y los otros creyentes judíos que la misma conversión de Saulo. Allí donde Saulo había intentado detener el esparcimiento de la fe cristiana, ahora Dios lo utilizó para esparcirla mucho más allá de lo que habrían imaginado alguna vez los creyentes judíos. Escucha 1 Samuel capítulo 16 verso 7, Mateo capítulo 7 verso 1 y 1 Corintios capítulo 4 verso 5. ¿Cuál es el mensaje de estos textos con respecto a por qué debemos ser cuidadosos en la manera en que vemos la experiencia espiritual de otras personas? ¿Qué errores de juicio has tenido para con los demás y has aprendido de esos errores? 1 Samuel capítulo 16 verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mateo capítulo 7 verso 1. No juzgues para que no seáis juzgados. 1 Corintios capítulo 4 verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miércoles 28 de junio. El Evangelio llega a los gentiles. ¿Dónde se estableció la primera iglesia gentil? ¿Qué eventos hicieron que los creyentes fueran allí? Hechos capítulo 11 versos 19, 21 y 26. ¿A qué tiempos del Antiguo Testamento nos recuerda esto? Ver Daniel capítulo 2. Hechos capítulo 11 versos 19 al 21. Ahora bien, a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La persecución que estalló en Jerusalén después de la muerte de Esteban causó que una cantidad de creyentes judíos huyeran 300 kilómetros al norte, a Antioquía. Como capital de la provincia romana de Siria, Antioquía era la tercera ciudad en importancia después de Roma y Alejandría. Su población, que se estima en ese momento de 500.000, era extremadamente cosmopolita, lo que la hacía una ubicación ideal no solamente para una iglesia gentil, sino también como una base inicial para la misión mundial de la iglesia primitiva. ¿Qué ocurrió en Antioquía que dio como resultado la visita de Bernabé a la ciudad y su decisión ulterior de invitar a Pablo a ir con él a Antioquía? ¿Qué clase de cuadro se nos presenta de la iglesia allí? Hechos capítulo 11 versos 20 al 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es difícil construir una cronología de la vida de Pablo, pero pareciera que pasaron unos 5 años entre su visita a Jerusalén luego de su conversión, Hechos capítulo 9 versos 26 al 30, y la invitación que le hizo Bernabé en Antioquía de acompañarlo. ¿Qué estuvo haciendo Pablo todos esos años? Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero basados en sus comentarios de Gálatas capítulo 1 verso 21, pudo haber estado predicando el Evangelio en las regiones de Siria y Cilicia. Algunos han sugerido que quizá fue durante esta época cuando fue desheredado por su familia, Filipenses capítulo 3 verso 8, y sufrió una serie de dificultades que describe en 2 de Corintios capítulo 11 versos 23 al 28. La iglesia de Antioquía floreció bajo la dirección del Espíritu. La descripción de Hechos capítulo 13 verso 1 indica que la naturaleza cosmopolita de la ciudad pronto se vio reflejada en la diversidad étnica y cultural de la iglesia misma. Bernabé era de Chipre, Lucio de Cirene, Pablo de Cilicia, Simón, quizá de África, y además todos los conversos gentiles. El Espíritu ahora procuró llevar el Evangelio a más gentiles aún, utilizando Antioquía como base para actividades misioneras de mayor alcance, más allá de Siria y Judea. Escucha una vez más Hechos capítulo 11, versos 19 al 26. ¿Qué podemos aprender de la iglesia en Antioquía, una iglesia con mucha diversidad cultural y étnica que podría ayudar a las iglesias de hoy a imitar lo bueno que existía allí? Jueves 29 de junio. Conflicto dentro de la iglesia. Por supuesto, nada que sea humano es perfecto, y no pasó mucho tiempo hasta que comenzaran los problemas dentro de la comunidad temprana de fe. En principio, no todos estaban contentos con el ingreso de los creyentes gentiles a la iglesia primitiva. El desacuerdo no era por el concepto de una misión gentil, sino por el criterio sobre el que debería permitir unirse a los gentiles. Algunos sentían que únicamente la fe en Jesús no era suficiente como la marca distintiva del cristiano. Sostenían que la fe debía complementarse con la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés. Afirmaban que para ser verdaderos cristianos, los gentiles debían circuncidarse. Podemos ver esto en Hechos capítulo 10 verso 1 al capítulo 11 verso 18. La magnitud de la división entre judíos y gentiles en la experiencia de Pedro con Cornelio y la reacción posterior. Las visitas oficiales provenientes de Jerusalén que monitoreaban la obra de Felipe entre los samaritanos, Hechos capítulo 8 verso 14, y la obra con los gentiles en Antioquía, Hechos capítulo 11 verso 22, pueden sugerir cierta preocupación por la inclusión de no judíos en la comunidad cristiana. Sin embargo, la reacción al hecho de que Pedro bautizara a Cornelio, un soldado romano incircunciso, es un claro ejemplo de la disensión existente sobre la cuestión de los gentiles entre los primeros creyentes. La inclusión esporádica de un gentil como Cornelio pudo haber hecho sentir incómodo a más de uno, pero los esfuerzos intencionales de Pablo de abrir ampliamente las puertas de la iglesia para los gentiles, solamente sobre la base de la fe en Jesús,
resultó en intentos deliberados por parte de algunos para socavar el ministerio de Pablo. ¿De qué manera ciertos creyentes de Judea intentaron contrarrestar la obra de Pablo entre los cristianos gentiles de Antioquía? Hechos capítulo 15 versos 1 al 5. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aunque el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, en última instancia se alineó con Pablo sobre el tema de la circuncisión, la oposición al ministerio de Pablo continuó. Unos 7 años más tarde, durante la visita final de Pablo a Jerusalén, muchos aún tenían reservas con respecto al evangelio de Pablo. De hecho, cuando Pablo visitó el templo, casi perdió la vida cuando ciertos judíos de Asia gritaron: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar». Hechos capítulo 21, verso 28, ver también capítulo 21, versos 20 y 21. Ponte en el lugar de estos creyentes judíos que estaban preocupados por las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué tiene cierto sentido su preocupación y oposición? ¿Qué podemos aprender de esto sobre la forma en que nuestras ideas preconcebidas culturales e incluso religiosas pueden descarriarnos? ¿Cómo podemos aprender a protegernos de cometer la misma clase de errores, más allá de cuán bien intencionados seamos? Viernes 30 de junio, para estudiar y meditar sobre la relación entre la conversión personal y la Iglesia. Lee Elena de White en Testimonios para la Iglesia, comillas, Independencia individual, cierre de comillas, en el tomo 3, páginas 473 a la 477, para un mapa muy útil de la vida temprana de Pablo y comentarios sobre su conversión. Ver el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 226 a la 233. Comillas, Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y su preparación lo capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias, unido a lo que anteriormente había perseguido, y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre inminente se une al adversario, no solamente se pierde sus servicios, sino también aquellos a quienes se les une obtiene una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así
un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, páginas 102 y 103. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué lección podemos aprender del hecho de que algunos de los oponentes más feroces eran compatriotas judíos que creían en Jesús? 2. ¿De qué manera puedes defender asuntos de principios religiosos y al mismo tiempo asegurarte de no estar luchando contra Dios? Resumen: el encuentro de Saulo con el Jesús resucitado de camino a Damasco fue el momento definitorio de su vida y de la historia de la iglesia primitiva. Dios cambió a quien había sido perseguidor de la iglesia y los transformó en su apóstol escogido para llevar el evangelio al mundo gentil. Sin embargo, el hecho de que Pablo introdujera a los gentiles a la iglesia solo por fe resultó ser un concepto difícil de aceptar para algunos dentro de la iglesia. Esto es un poderoso ejemplo de cómo los preconceptos y el prejuicio pueden estorbar nuestra misión.